El problema es que muchos propietarios creen que al valor de la propiedad se llega, al valor de la propiedad que hay que vender, se llega sacando fotos con el celular o subirlas a un portal. Y ahí aparecen los errores. Fotos oscuras o mal tomadas, una mala descripción, precios incorrectos, no filtrar compradores, una mala negociación, falta de estrategia y algo clave, perder autoridad frente al comprador. Cuando una propiedad está manejada profesionalmente, hay un plan comercial, de marketing, de seguimiento, bases de clientes y una negociación estratégica. Eso suele generar mejores resultados y operaciones mucho más seguras. Bienvenidos a un episodio más del podcast Real Estate Sin Fronteras. Un día más les saludo desde Costa Rica, su servidora Carol Rodríguez, y vamos a compartir temas interesantes el día de hoy. Así que traiga su agenda digital, traiga su agenda física. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Él nos va a compartir toda la información relacionada a lo que concierne el tema de bienes raíces desde Argentina. Hoy tenemos a Claudio Marcos, es un gran profesional, tiene otras carreras, pero si bien es cierto, tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Hoy tiene su empresa, a su equipo que está incursionando en esta parte de inmobiliarios. Y ahora vamos a traer con ustedes a Claudio. Bienvenido, Claudio. Un placer y un gusto tenerle en este momento. Muchas gracias, Carol. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Claudio. Así que vamos a dar inicio. Hoy tenemos tema exquisito desde Argentina. Así que todos aquellos que quieran certificarse como un agente internacional del sector inmobiliario, vamos a dejarle la información acá que Intreasu tiene todo lo que usted necesita. Y de paso, vamos a traer materia de Argentina que hoy nos tiene don Claudio. Así que cuéntanos un poquito cómo está el sector inmobiliario en Argentina, cuáles son los cambios más drásticos que se han dado en este sector en los últimos años y qué cambios han evolucionado. Bueno, el mercado inmobiliario argentino atravesó una transformación muy fuerte. Pasamos de años de incertidumbre total con operaciones frenadas y una enorme brecha entre lo que pretendía el vendedor y lo que estaba dispuesto a pagar el comprador, a un mercado mucho más racional y profesionalizado. Uno de los cambios más importantes fue el sinceramiento de precios. Durante mucho tiempo, muchas propiedades estuvieron publicadas fuera de valor y eso generó inmuebles estancados durante años. Wow. Hoy el comprador está muchísimo más informado, compara todo, precios, detecta rápidamente cuando una propiedad está sobrevaluada. También cambió el perfil del comprador. Hoy busca oportunidad, buena ubicación, bajas expensas, metros bien aprovechados y propiedades listas para entrar a vivir. La gente prioriza funcionalidad y calidad de vida. Y algo fundamental, cambió la forma de vender. Antes alcanzaba con publicar una propiedad. Hoy eso no existe más. El marketing y las redes sociales, los videos, el posicionamiento y la estrategia comercial hacen una diferencia enorme. Wow, wow, qué impresionante, porque vieras que eso se está dando en todos los países. Yo pensé que eso era solamente en Costa Rica y ya veo que no. A todos los entrevistados que nosotros hemos traído en este podcast, siempre nos comentan que la forma de vender o la forma de comprar ha cambiado abismalmente. Usted mencionaba antes algo impresionante y ahora quiere decir que los compradores se van a dar a la tarea de buscar propiedades que estén en buena ubicación, en buen precio e imagino yo buenas oportunidades en la parte de las propiedades porque se van más al sector de hacer negocios como inversiones, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, yo creo que ayudó mucho el advenimiento de la tecnología, de las redes sociales. Antes, digamos, era mucho más transaccional y no relacional esa relación con los clientes. Por ejemplo, acá en Argentina,
y bueno, calculo que en todo el mundo es así, los inmobiliarios tenían su inmobiliaria, su negocio, y en una forma de publicitar las propiedades que tenían en venta para comercializar era poner cartelitos en las vidrieras y Sí. sentarse en su escritorio a esperar que alguien viniera a tocar la puerta y un potencial comprador entrar a consultar, ¿no? Y bueno, hoy eso no ocurre más. Hoy hay muchos más canales de venta, de comercialización, de marketing, en la llegada de las redes sociales como Instagram, TikTok. Hoy la gente tiene mucho más información, con lo cual uno si quiere vender su propiedad de manera rápida, tiene que poner un valor de mercado que el mercado valide. No se puede poner propiedades sobrevaluadas porque además con todo el tema de los portales inmobiliarios, los portales van contabilizando de alguna manera la cantidad de visualizaciones que va a tener. Si una propiedad no tiene visualizaciones es porque está fuera de precio y no se va a vender. Wow. Con lo cual, técnicamente está estudiado que, digamos, vos vas a vender a valor de mercado, pero Sí. si vos la tenés, por ejemplo, un 20% más, vos podrías dividir ese sobreprecio en un 5 más, en un 10 más, en un 15 más o en un 20. Si vos no tenés visualizaciones, quiere decir que la propiedad, por método, está sobrevaluada un 20%. Wow. Y bueno, si vos, por ejemplo, vas jugando con eso, haciendo informes periódicos al vendedor, y le decís, mire, habría que hacer un ajuste de un 5%. Ah, ahí empezás a ver, digamos que empezás a tener más visualizaciones, y si ves, pero no tenés, digamos, eh, pedidos de visita. Si la bajás a un 10 ya ahí siempre empezás a tener pedidos de visita. Y si está un 5% arriba, ya vas a tener gente que efectivamente quiera reservar y se van a pelear por la propiedad. Es decir, vos vas a vender siempre cuando estés a un valor de mercado, si no, te va a costar muchísimo. Y eso en el tiempo, el propietario lo tiene que entender porque si pasa mucho tiempo hasta que toma la decisión de bajar su propiedad, en el valor de venta de la propiedad, va a correr atrás del mercado y eso va a ser un problema. Wow, sí, impresionante porque efectivamente pasa en todos los países. En Costa Rica pasa mucho porque se apegan como a las emociones, se Ujú. apegan a que es mi propiedad, construí mi familia, fue mi primer patrimonio, tiene un valor incalculable. Entonces ya no trabajan de manera objetiva, ya no hacen un estudio de mercado para entender cuáles son los precios adecuados, sino que ellos mismos le ponen el precio según cálculos de lo que ellos sienten o piensan y no van más allá de investigar o de descubrir cómo se puede vender, porque todavía hay un apego Correcto. y no hay Tiene mucho de una emocional. exactamente. Siempre en el sector inmobiliario hay muchas emociones que andan divagando en los vendedores, algunos compradores, claro, porque dicen, yo soy el cliente, yo tengo el capital, y hay algunos que como tienen el capital en mano, entonces van y ofertan sobre esa propiedad. Pero cuando del otro lado del vendedor no hacemos un estudio real y objetivo, vamos a entrar en esa situación que usted está comentando. Y en donde a veces hay personas o sea, como es como que no se les quita la venda, sino que siguen en lo mismo. Entonces, al pasar del tiempo, la propiedad se queda porque efectivamente hay una inflación por cada metro cuadrado y por ende hay un incremento en el valor. Y no es así, ¿verdad? Eso pasa en todo lado. Eso no pasa solo en Argentina. Es Pasa en algo todo común. lado, Sí. sí. Mm. Y eso es una problemática porque nosotros como agentes debemos entender de que si hay dueños que no hacen los cambios respectivos o que no atienden a nuestra asesoría, es mejor soltar la propiedad.
Sí. también, o sea, va una cosa una de la otra, de la mano, o sea, no podemos a veces entrar a la mente y a las emociones de los vendedores. Es bastante complicado, es bastante difícil, pero nosotros como profesionales, porque ya estamos trabajados en esa parte, debemos aprender a entender que eso no funciona así, que hay Mm. muchas maneras de vender las propiedades, pero hay un mercado absoluto que él es el que nos va a decir, él es el que nos va a mostrar y por lo tanto debemos guiarnos hacia esa parte. Muy Correcto. interesante esta parte porque es bastante difícil, por eso es que hay mucha frustración a veces. Incluso se observa mucho, por ejemplo, en zonas, digamos, por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ajá. En forma periódica siempre se van haciendo modificaciones a lo que es el código inmobiliario. Y de repente, qué sé yo, se van anexando zonas que antes eran residenciales, y que cambia la zonificación y vos de repente podés hacer un desarrollo inmobiliario ahí. Wow. Entonces, cuando todo eso va pasando el tiempo, la gente, por ejemplo, empieza a ver que al lado le construyen un edificio Exacto. y de repente, qué sé yo, el edificio le genera sombra, hay cambios en su vida, el ruido, la obra, todo eso, y bueno, después de repente toman la decisión de irse. Y quieren, el constructor de al lado le ofrece, por decir algo, o le hace un ofrecimiento económico para comprarle la casa. Ujú. Y bueno, las personas a veces, eh, digamos, si es una persona, son gente, digamos, que le hizo reformas a la casa, ellos quieren, digamos, que el mercado o el desarrollador valide eso. Y el desarrollador le va a pagar el precio de mercado de lo que es el terreno y los metros construibles que pueda hacer ahí. Pero no le va a pagar si, qué sé yo, si puso un mármol de Carrara o, digamos, materiales caros, no se los va a pagar. Y bueno, la gente a veces eso no lo ve, uno se lo hace ver y bueno, hay gente que no lo Correctamente. entiende. Ujú. Sí, pasa cualquier cantidad de situaciones, pero es ahí donde nosotros como profesionales debemos manejar esas cosas y entender Eh, cuándo hay que soltar y cuándo hay que seguir. Ser persistentes a veces es lo que lleva a las victorias, porque a Ujú. veces creemos de que el mínimo obstáculo, la mínima presión, el mínimo problema, el mínimo debate, no lo resisten y es ahí donde no se forman el carácter como profesionales bienes raíces. Por eso también es importante, creo yo, las reuniones previas las reuniones previas que uno tiene con con el cliente, y bueno, uno mostrarle toda la manera de trabajo que uno tiene y ver si uno lo puede acompañar en el proceso, para ver si podemos trabajar juntos, o no, y ser claro, ¿no? En estas cosas. Exactamente, sí. Interesante porque la próxima pregunta era esa, ¿cómo un propietario va a fijar el precio de su propiedad para no resignar el valor de la misma? Bueno, como te decía, el error más común es poner el precio pensando en lo que el propietario necesita o desea ganar, y no en lo que el mercado realmente está dispuesto a pagar, ¿no? A validar, ¿verdad? El precio correcto no es el más alto, es el que genera un interés real. Una propiedad bien valuada recibe consultas, visitas y ofertas en las primeras semanas. Y una propiedad que está fuera de mercado se quema, pierde atractivo y termina vendiéndose peor. Para fijar bien el valor, hay que analizar operaciones reales cerradas, ofertas competidoras, ubicación, estado de la propiedad, orientación, luminosidad, expensas y una demanda específica en esa zona. Algo que siempre digo es que el mercado castiga muchísimo más una propiedad sobrevaluada que una propiedad correctamente posicionada desde el inicio, porque el tiempo en inmobiliaria cuesta dinero. Wow, 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 impresionante. Y allá los propietarios buscan a un agente profesional que ya está certificado para colocar esos precios o buscan a
evaluador, por ejemplo, para colocar esos precios, o simplemente ellos nada más buscan, por ejemplo, en internet o buscan algunas otras lugares para consultar más o menos cómo están los precios de la zona, o sea, cómo sería esa parte, entendiendo de que es un dueño, de que está completamente centrado y que quiere optar por una asesoría, por un recurso, por un profesional, ¿verdad? No entendiendo que sea una persona que quiere poner el precio a su comodidad. Correcto. Bueno, en Argentina, te comento, a diferencia de Estados Unidos, donde allá, por ejemplo, un evaluador es un profesional que tiene que tener una matrícula separada de lo que es un agente de bienes raíces, ¿no? Son dos matrículas, dos profesionales distintos. Acá en Distintas. Argentina, digamos, los martilleros y corredores inmobiliarios, además de ser agentes inmobiliarios, estamos habilitados por ley también para ser tasadores. De hecho, te comento un poquito la diferencia o la relación entre martillero y corredor inmobiliario acá. El martillero es un profesional que actúa como un asesor del juez en el fuero civil, en los procesos judiciales. Y el corredor inmobiliario es aquel que puede llevar adelante lo que el Código Civil y Comercial de la Nación eh, tipifica como los profesionales que llevan adelante los actos de corretaje. Ah, Eh, digamos, el corredor inmobiliario sería aquel que está habilitado por el Estado, por los colegios inmobiliarios, para poder comercializar propiedades inmobiliarias, llámense departamentos, PHs, casas, desarrollos inmobiliarios. Y el martillero es el profesional que en los procesos o en las pujas judiciales, el juez, como no es un experto tasador, sino que conoce de leyes, va a contratar al martillero digamos, uno obviamente previamente no es que te contrata, sino que uno tiene que hacer todo un curso para poder trabajar en la justicia. Y vos te anotás y después estás en un listado donde cuando el juez necesita apelar al saber que no tiene del martillero, bueno, de ese listado, digamos, salís sorteado y, digamos, podés intervenir en el proceso judicial, ¿no? Como un asesor del juez, no de las partes que pujan. Y es así que, bueno, el juez, si necesita saber cuánto sale una propiedad, un departamento, bueno, te va a delegar a vos la responsabilidad, vos las vas a tener que aceptar y vas a tener que hacer un informe sobre los puntos de pericia que él específicamente te autorice a entender. Y el martillero no va a poder apartarse de esos puntos de pericia y va a tener que responder uno por uno los mismos. Bueno, eso. ok, perfecto, ¿no? Está muy bien, sí, sí, es como para entender un poquito más la estructura, porque efectivamente hay de todo, ¿verdad? Hay de Ujú. todo y es como también una persona que esté allá en Argentina, cómo quiere incursionar en el sector, qué se puede hacer para no caer en los errores, sino que más bien debemos de tomar los errores más bien para poder corregirlos y más bien hacerlo de manera distinta. Y también, ¿qué peso tienen hoy las redes sociales y el marketing digital en la venta de una propiedad? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los propietarios al no contratar a un agente de bienes raíces? Bueno, hoy las redes sociales son determinantes. Una propiedad que no tiene visibilidad digital prácticamente no existe, se podría decir. Las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y la pauta segmentada permiten llegar exactamente al tipo de comprador ideal para cada inmueble. Hoy no se vende solamente una propiedad, se vende una experiencia, un estilo de vida. El problema es que muchos propietarios creen que al valor de la propiedad se llega, al valor de la propiedad que hay que vender, se llega sacando fotos con el celular o subirlas a un portal. Y ahí aparecen los errores. Fotos oscuras o mal tomadas, una mala descripción,
precios incorrectos, no filtrar compradores, una mala negociación, falta de estrategia y algo clave, perder autoridad frente al comprador. Cuando una propiedad está manejada profesionalmente, hay un plan comercial, de marketing, de seguimiento, bases de clientes y una negociación estratégica. Eso suele generar mejores resultados y operaciones mucho más seguras. La idea es darle seguridad al cliente y solo se logra con un profesional capacitado y con un expertise de la materia, ¿no? Exacto, exacto. Wow, impresionante. Qué lindo conocer y entender de que efectivamente todo lo que actualmente hay en el mundo, en la tecnología, va a funcionar a nuestro favor. Y hay muchas personas que no saben y no entienden eso. O sea, es un potencial increíble que se maneja. Ahora, ¿usted cree que es importante y necesario que los dueños contraten una exclusividad con un agente de países y por qué? Eh, bueno, trabajar en forma exclusiva, eh, entiendo que sí, que es muy positivo, eh, digamos, porque, digamos, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el rubro, en RIMAX, había un coach que él siempre decía que cuando uno no toma una propiedad en exclusiva, no porque más inmobiliarias pongan su cartel de se vende, iba a caminar más gente por la vereda, por frente a la casa. Eso es un error. Eh, 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 Además, cuando una propiedad está publicada por muchas inmobiliarias, el mercado percibe un desorden, una desesperación y una falta de estrategia. Muchas veces wow. aparecen, muchas veces aparecen con distintos precios las propiedades en los portales, Ah, sí, distintas fotos o información contradictoria. Eso genera desconfianza inmediata en el comprador. En total. cambio, cuando uno trabaja con un corredor en exclusiva, hay una sola estrategia, una sola comunicación, un responsable directo de cuidar el valor de la propiedad. Y además, el corredor exclusivo invierte mucho dinero en marketing, en producción audiovisual, en campañas pagas y un seguimiento comercial, porque sabe que tiene la responsabilidad completa de lograr el mejor resultado. La exclusividad, bien trabajada, no limita la venta, al contrario, la potencia. Wow, importante. Qué bueno que está eso. Me alegra muchísimo porque en algunos países todavía se sigue manejando de una manera como más abierta. Es decir, como que muchos agentes creen de que el tener muchas propiedades en su portafolio le va a dar más prestigio o le va a dar más autoridad o le va a dar más liderazgo. Y si más bien es todo lo contrario, si nosotros más bien no tenemos exclusivas, aunque sean pocas, no vamos a llegar a crecer, sino que más bien vamos a limitarnos. Es justamente lo que usted decía, no va a tener esa potencialidad que nosotros como agente nos va a tomar, porque no, yo creo que no le hemos llegado o no hemos sido persuasivos para poder llegarle a esos clientes que necesitan vender de una manera estratégica, profesional y amarrarlo con una exclusividad. Creo que esa es la parte que todavía nos hace falta, porque hay un tema de temor, porque hay muchas objeciones, muchos patrones mentales que creen de que la exclusividad no funciona, o porque dices que me estoy amarrando con una empresa que como necesito vender ya y tengo una necesidad ya, o sea, están por encima de las emociones, volvemos a lo mismo, entonces no están como atacando esa parte de manera objetiva, no están como aterrizando y entendiendo que ya no es la misma modalidad. Yo creo que esta cultura empieza desde nosotros mismos como profesionales en el sector inmobiliario, porque si nosotros tomamos en cuenta lo que está pasando a nivel mundial, y sabemos y entendemos que si nosotros como profesionales llegamos a decir el por qué una exclusividad y para qué y cuáles son los beneficios y el resultado que va a tener, eso le va a tener la garantía que el cliente necesita. Y esa es la parte que nosotros, o al menos algunos agentes, no están trabajando. Sí, correcto. Como, como un, como un datito de color, ¿no? Eh, Gary Keller
muy conocido. Sí. Eh, Él escribió un libro, de Millionaire Real Estate Agent, en donde él comenta todas estas cosas. Y bueno, yo creo que muchas veces, el error no apegarse, como quien dice, eh, a la Biblia del sector, que es ese libro. Hay que leerlo, releerlo y sacar las conclusiones de alguien que ha sido evidentemente exitoso. Y otro comentario, yo tengo una colega de Uruguay, ella es abogada, escribana, y ella me comentaba la otra vez que cuando ella empezó a trabajar en el sector hace muchos años, ella tomaba propiedades en no exclusiva. Claro, estaba empezando y queriendo armar su cartera, ¿verdad? Ajá. Eh, y en las primeras experiencias que tuvo, no fueron positivas. Entonces ella dijo, cuando empezó a leer el libro de Gary Keller, estábamos que te comenté recién, me dijo, me voy a pegar estrictamente a las enseñanzas de Gary, y llegué a la conclusión de que si yo no tomo, si no tomo en exclusiva, me fumo. Sí, exactamente, sí. Y qué bueno, qué bueno es compartir de que otros han tenido la experiencia exactamente igual, porque aunque todos tal vez sean, por ejemplo, esta colega tuya, aunque sea profesional, de manera legal, pero en el sector inmobiliario también tiene sus formas de poder entender esta parte, ¿verdad? Porque aquí no es porque yo sea especialista en propiedades comerciales o yo sea especialista en propiedades habitacionales, sino que todos en el sector inmobiliario, si no trabajamos de manera exclusiva, nos vamos a distorsionar nosotros mismos. Y ni para qué los dueños. Es de una manera, a veces increíble, pero es totalmente cierto que nosotros necesitamos tomar esa experiencia, ese coraje y ver las experiencias de otras personas para poder saber de que eso es vivencia absoluta, eso no es porque se lo están inventando, eso es porque lo vivieron, porque lo están contando, porque saben qué es lo que funciona, por eso existen las mentorías, las asesorías, todo esto, porque de ahí es donde se va a tomar lo que sí debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, ya para finalizar, está demasiado, demasiado rico este podcast porque es tan demostrativo entender de que no pasa solamente en Centroamérica ni países de Latinoamérica, o sea, pasa en otros países también, como Argentina, que Argentina es una monstruosidad de país, es grandísimo, y sabemos y entendemos que eso nos va a pasar a todos, que no es porque a mí me vaya a pasar, porque soy mujer o porque a usted, porque tiene otras carreras, no, sino que a todos los que estamos en el sector siempre nos va a pasar situaciones similares. Entonces, para dar ya finalizado este podcast, ¿cuáles son las oportunidades que está ofreciendo el mercado argentino en bienes raíces? Bueno, hoy veo oportunidades muy interesantes en propiedades bien ubicadas y correctamente evaluadas, ¿no? Como decía anteriormente. En la ciudad de Buenos Aires, hay mucha demanda en barrios, con buena conectividad y calidad de vida, como Flores, Caballito, Villa Crespo, Belgrano, Puerto Madero, especialmente en unidades de dos y de tres ambientes. También creció muchísimo el interés por los PHs, por las propiedades con espacios exteriores, balcones aterrazados, amplios, terrazas, algo que después de la pandemia pasó a tener muchísimo valor. Y otro segmento interesante son las propiedades para reciclar en zonas consolidadas, porque muchos inversores buscan oportunidades de refaccionar y capturar valor. El mercado argentino siempre genera oportunidades para quien sabe leer los ciclos económicos y tomar decisiones con información profesional. Qué bien, me parece excelentísimo. O sea, de alguna manera, aunque lo veamos negativamente, la pandemia fue un antes y un después que ha marcado tantas situaciones en la parte de globalización, en la parte de digitalización, pero aunque haya sido un episodio muy negativo porque hubieron muchos fallecimientos y muchos problemas a nivel mundial, eso también vino a acelerar muchísimas cosas que hoy en día se están dando a la luz, que todavía en aquel momento 2020, que fue el apagón completo,
2022 es donde ya se empezaba a ver un poquito más la luz, 2023, y ahí empezaron las reestructuraciones en muchos países. Muchas personas se reinventaron, muchas personas entraron en el sector inmobiliario porque efectivamente no pudieron más estar en una actividad laboral de un horario normal de 8 a 5 de la tarde, pero ha crecido más y estoy segura que ha crecido como un 200%. Sí, Y hoy sí, hay tantas oportunidades que ahora ya estamos viendo propiedades para reciclaje, propiedades ambientales, propiedades que tienen una decoración interna, propiedades que están con una ubicación excelente, ha crecido la demanda, ha crecido también oferta, han venido más desarrollos, porque así como en Argentina, pues todo tiene que evolucionar, no se puede quedar. Algo interesante que usted también mencionaba es que en algunas propiedades que quizás no tienen tanto valor, cuando hay algo, un proyecto bastante grande, siempre van a tomar en consideración a esas personas para que puedan despropiarlos y puedan entrar a ese proyecto grande. Llámese un condominio, llámese un aeropuerto, eh, muchos proyectos grandes que van a impactar ya sean terrenos o van a impactar construcciones y que va a ayudar al crecimiento de la plusvalía de esa zona. correcto. Entonces, creo que al final estamos evolucionando bastante bien. Obviamente, como todos los países, tienen algunas zonas más de alta demanda que otras, pero esas otras también les hace ver que hay oportunidades en donde está el crecimiento, que no se pueden rezagar. Y no solamente en Argentina, lo hay en Costa Rica, lo hay en Nicaragua. Entonces, hoy es una oportunidad de poder crecer en el sector inmobiliario en Argentina. Entonces, Claudio, estoy sumamente contenta, de verdad. Y bueno, no sé ni cómo agradecerte esto, pero creo Muy, que muy estas feliz también. formas de poder conversar temas exquisitos de bienes raíces quiere decir que hay oportunidades grandísimas en Argentina, pero sobre todo de que nosotros debemos certificarnos como agentes de bienes raíces a nivel internacional, que en este caso tenemos a Intreaso, que ofrece cualquier cantidad de beneficios, pero también a nivel, por ejemplo, de Argentina. Argentina, nos estabas comentando de que para poder incursionar en esto hay que sacar una licencia, hay que universitarse para poder llegar a ser un agente exitoso y un agente de confianza, porque si no, de lo contrario, nadie te va a contratar. Entonces ahora eso se vuelve una necesidad, se vuelve una obligación y ya no es algo que si usted quiere o no lo quiere, ya no es algo que usted lo toma o lo deja, no, entra o entra con todas las de ley o si no, no vas a entrar ahí. Correcto. Así es. Bueno, estoy muy contento también. Gracias por la confianza, por esta oportunidad de permitir que, que conozcan un poco más de Argentina. Y bueno, que no sea la última, que haya más contactos como este. Claro Muchas que gracias. sí, Claudio. Estoy sumamente de verdad agradecida. Yo creo que podríamos hacer otro específicamente en algunas zonas. Es importante también a veces mostrar las propiedades que tenemos en venta en exclusiva por aquello que puedas compartir y por aquello de que lleguemos a la comunidad, a todos aquellos compatriotas de Argentina que quieren ingresar en el sector, que este podcast sea de más bien empezar y comprender de que sí se puede entrar en el sector, simplemente que hay que hacer una serie de pasos antes para poder profesionalizarse, que no podemos estar acá simplemente de que yo sé porque tengo la experiencia, claro que sí, pero necesitamos dejar en garantía eso con una certificación. Entonces, Claudio, estamos acá de nuevo. Vamos a ver si logramos hacer una segunda parte con otros temas importantísimos. Estoy segura que eso nos va a ayudar, porque, como le decía, estamos creciendo y necesitamos abarcar más regiones, más países, más continentes y entrar sobre todo a aquellos agentes que tienen hambre, que quieren o una, dos, o entrar del todo desde cero
y empezar, como dice uno, con buenos pasos y firmes, o bien para aquellos que ya entraron, pero que no tienen una certificación sólida o que de pronto están caídos, es donde pueden contactarnos inmediatamente. Entonces, Claudia, vamos a dejar la información tuya abajo de este podcast, acá en los canales de YouTube y también estamos en Spotify para que nos busque como podcast Real Estate Sin Fronteras. Y vamos a dejar la información de Intreazo para que también se puedan certificar como un agente internacional y puedas empezar a contactar a Claudio, a mi persona, cualquier otra persona para poder hacer transacciones inmobiliarias internacionales. Y asimismo también te dejo la información, estoy para servirles desde Costa Rica, por si también quieres comentar tu experiencia y comentar cómo has crecido y todas las cifras que puedas llegar y comentarnos de lo que has facturado en esta parte. Entonces, Claudio, sin más preámbulo, damos por terminado este capítulo y próximamente estamos conversando para un nuevo episodio. Y no sé si quieres decirle algo a la audiencia que se va a conectar o que próximamente lo va a ver en grabación. Bueno, adhiero totalmente a las palabras de Carol, agradecido por este espacio, que no sea el último, que se repita. Y bueno, cualquier cosita, están mis datos ahí, pueden contactarse conmigo, cualquier inquietud, cualquier, digamos, pregunta, que con gusto la voy a contestar y recabar. Wow, perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo desde acá y prontamente nos volvemos a ver. Bye bye. Bye bye, gracias.